Marcos 14, versículos del 27 al 31. La palabra del Señor dice así: Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuese necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vamos a tomar asiento, mis hermanos. Que los niños pasen a sus clases. Bueno, primero queremos reconocer a aquellos que nos están visitando, quizás por primera vez o por segunda vez. Sean bienvenidos, no sé si ya han venido por primera o segunda vez. Pero también algunos aspectos acerca de los niños. Gracias. Y le damos gracias al Señor que está añadiendo también bastantes jóvenes. Ya ahora hay una transición entre joven y ya no tan joven. Así que le pedimos que oren por esto porque vemos la necesidad de que haya un grupo de jóvenes adultos entre 18 y 30 años que también se reúnan para, en su contexto, estudiar también las Escrituras. Así que estamos viendo cómo podemos hacer eso de manera equilibrada y de manera de que tenga beneficio para el alma de ellos. Pero también para los que quizás no tienen mucho tiempo en esta iglesia, nos visitan. Si observan, los niños que van a sus clases son hasta los 11 años o 12 años. Y hay una razón detrás de eso. Y la razón es que nosotros queremos que los niños crezcan estando expuestos a la predicación de la palabra. Nosotros hemos visto el daño que se ha hecho por partir a los jóvenes o a los que tienen 13, 14, 15 años y crear como una paraiglesia con el temor de que no van a entender. Bueno, hermano, déjame decirle, su ministerio como papá es explicarle a sus hijos lo que no entienden del sermón. Ese es su ministerio. Y conforme el Señor nos vaya permitiendo, realmente, nosotros hemos estudiado el libro de Esdras, tanto jóvenes, niños y aún los que estaban de pecho, todos estaban expuestos a la palabra del Señor. Así que queremos ser una iglesia que obedece lo que la Escritura nos manda. Hermanos, de verdad, si queremos ver futuros predicadores en medio de nosotros, tenemos que exponer a los niños a los sermones, para que crezcan y entiendan lo que es exponer la Escritura. Así que, dicho esto, ahora sí, los niños pueden pasar a sus clases. Por la parte de atrás, por favor. Ya hay quienes van a cumplir 12 años y pasan a los jóvenes. Están ansiosos ya. Quieren que le cante Happy Birthday hoy día ya para que... Animarlos, hermanos, una vez más a que tomen la escuela dominical que la iglesia con esfuerzo trae para crecimiento de todos juntos. Es el medio de gracia que el Señor nos da como iglesia para crecer juntos. Después nos extrañamos y decimos, bueno, eso es lo que están enseñando y no somos parte del crecimiento. No, hermanos, seamos diligentes en lo que requiere diligencia. Así que ya una vez más empiezan las clases los miércoles con nuestro tiempo de oración, así que estaremos hablando de escatología, la doctrina del final de los tiempos, así que esperamos también tener una gran concurrencia para todos ser edificados.
Hemos leído Marcos 14, del 27 al 31. Si vemos bien el contexto, lo que está pasando, ha pasado ya algunas horas, no más de algunas horas, 4 horas a lo mucho, desde el anuncio de que Jesús hizo de que iba a ser traicionado. Y decimos que ha pasado 4 o 5 horas porque usualmente la cena de la Pascua duraba ese tiempo. Y hemos visto cómo este anuncio por parte de Jesús ha generado preguntas entre los discípulos. Esa pregunta que se hicieron: ¿seré yo? ¿Acaso seré yo, Señor, quien te va a traicionar? Un comentarista sugiere de que, si bien es cierto, es una pregunta la que ellos hacen, es una pregunta como en tono de duda, como diciendo, no, no yo, ¿verdad? Yo no creo que sea yo. Pero con mucho dolor vamos a ver que esa pregunta que ellos se hacen, al final la respuesta sería un sí rotundo. Ellos también traicionarían al Señor. No solo Judas traicionaría al Señor de manera vil y por una ambición, pero también el resto de los discípulos abandonarían a Jesús, dejándolo solo en su sufrimiento, dejándolo solo camino a la cruz. Aún así, el Señor, en medio de la Pascua, ha entrado en un pacto con estos hombres débiles. Ha instituido en la cena del Señor, usando los elementos de la celebración de la Pascua, que era que simbolizaba la liberación del pueblo de Israel de los egipcios. Ha dicho: este pan que es partido representa mi cuerpo, esta copa representa mi sangre, y no solo eso, es vertida por ustedes. El nuevo pacto, el pacto de gracia, es inaugurado por medio de Jesús en su sacrificio en la cruz del Calvario. Y él ha entrado a ese pacto con estos hombres débiles. Versículo 26, saliendo de la cena, dice que salieron llenos de gozo, cantando himnos, celebrando. Pero ese gozo, ese estado de celebración iba a durar bastante poco. El Señor Jesús aún tiene un anuncio más que hacer, como lo hemos leído. Y esta vez es un anuncio personal. Y va a ser como una daga en el corazón de los discípulos. Y ese anuncio es que todos lo iban a abandonar. Así que lo que encontramos en esta sección de la Escritura, en este pasaje, es que aunque vamos a estar enfocados en la debilidad de los discípulos, en sí el punto central es Jesús y su fidelidad. Que a pesar de que él conoce el abandono de todos sus amigos, los sufrimientos que le esperan en la cruz y camino a la cruz, aún así él llevaría a cabo la obra que el Padre le ha encomendado en sus manos. Una vez más, lo que observamos en este texto y que lo hemos venido observando ya en las últimas semanas es la paciencia, la longanimidad del Señor para con aquellos que él ha decidido salvar. Él es inmutable, él ha decidido salvar un grupo de personas y por la debilidad de estas personas, él no va a cambiar de parecer. Vamos a ver que la estructura que Marcos nos presenta aquí es de un diálogo abierto, un diálogo de ida y de venida, podríamos decir, entre Jesús y Pedro, que se muestra a sí mismo como un Pedro obstinado, orgulloso. Él está sumamente confiado en sus fuerzas. Él tiene una autoconfianza. Esto lo lleva a ignorar su debilidad y la necesidad de fijar sus ojos en la fidelidad de Jesús. El único que puede permanecer fiel es Jesús. Sin lugar a dudas, hermanos, Pedro nos pinta de cuerpo entero a todos nosotros. Nos pinta de cuerpo entero. Nosotros que vivimos en el ahora, pero en el todavía no. Esto quiere decir que ya hemos sido redimidos, que ya hemos sido justificados, que ya gozamos del perdón de nuestros pecados, que ya hemos comenzado a gozar los beneficios de la vida eterna con el Señor, pero aún nuestra salvación no ha llegado a la consumación total. Aguardamos aquel día. Lidiamos con las debilidades que Pedro y el resto de los discípulos manifiestan aquí. Así que nosotros no estamos desasociados de la historia, del carácter de lo que aquí Pedro muestra. Así que debemos de reconocer lo débil que es nuestro corazón para no caer en una autoconfianza. Y el título del sermón de hoy es La ceguera de la autoconfianza. Y vamos a ver que esta autoconfianza es una ceguera porque primero nos lleva a ignorar
nuestra inclinación a la infidelidad espiritual. Yo sé que está medio largo el subtítulo, pero nos lleva a ignorar esta inclinación que está muy arraigada en nuestro corazón, que es esa inclinación a serle infiel al Señor. Eso lo vemos en el versículo 27 y 28. Pero no solo esta ceguera nos lleva a ignorar esa inclinación que tenemos a la infidelidad espiritual, también expone nuestro orgullo espiritual, versículo 29. Expone nuestro orgullo espiritual. Y tristemente, eventualmente manifestará nuestra caída espiritual, versículo del 30 al 31. Nos lleva a ignorar nuestra inclinación a la infidelidad espiritual, expone nuestro orgullo espiritual, pero manifestará nuestra caída espiritual. Y antes de continuar, hermanos, como cada domingo necesitamos la asistencia del Señor. Acompáñenme en oración para que Él nos asista en este momento y su palabra penetre a nuestros corazones. Buen Dios, que has decidido revelarte a tu pueblo por medio de tu palabra escrita, por medio de tu palabra predicada. Necesitamos con gran urgencia, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude hoy, no solo a entender tu palabra, a explicarla claramente, pero a aplicarla a nuestros débiles corazones, Señor. Tú has dejado estas historias, Señor, tú has dejado estos eventos impresos en tu palabra para que nosotros podamos también ver en ellos la misma debilidad con la que lidiamos. Señor, y ayúdanos, Señor, y que tu Espíritu Santo nos fortalezca en todo, Señor, lo que tú has pedido que hagamos. En Cristo Jesús. Amén. Recordemos brevemente la manera como Jesús ha sido recibido en su entrada a Jerusalén. ¿Verdad? Recordamos los gritos, la algarabía, esa bienvenida que el pueblo le ha dado. Gritaba Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, ¿no? Ese era el clamor del pueblo. Han tendido palmas en el piso, toda la gente exaltaba el nombre del Señor. Ellos aguardaban un Mesías que los libere políticamente. Así que sin lugar a dudas la figura mesiánica estaba relacionada íntimamente con el rey David. La expectativa del pueblo era que iban a tener un rey semejante a David, ¿verdad? Y eso lo hemos visto en varias ocasiones. Pero no solamente el Mesías que representaba a David tenía esa expectativa que el hombre quería, que el pueblo quería un hombre valiente, pero lo más probable es que el pueblo también tenía la expectativa de que este Mesías estaría rodeado de hombres valientes, notables, fuertes, diestros para la guerra, tal y como David había tenido alrededor suyo. Es lo más lógico. ¿Cómo este Mesías, como este libertador, cómo no va a liberar si no tiene un gran ejército igual que David? Segunda de Crónicas, capítulo 12, versículo 8, no lo busquen, lo pueden apuntar, nos da una descripción de aquellos hombres que acompañaban a David. Dicen que eran hombres fuertes, valientes, entrenados para la guerra, diestros con el escudo y la lanza, cuyos rostros eran como leones y eran tan ligeros como la gacela sobre los montes. Y estos hombres decían: tuyos somos, oh David, contigo estamos, hijo de Isaí. Pero hombres así no eran los que acompañaban a nuestro Señor Jesús. Lo asombroso muchas veces es que cuando vemos sombras o tipos en el Antiguo Testamento, tipos que nos apuntan a Jesús, puede ser que lo que veamos sea un gran contraste entre uno y el otro. Y eso es lo que vemos aquí. Los hombres que acompañaron a David eran hombres valientes, fuertes. Entraban a las tierras y la conquistaban, pero así no eran lo que el Señor Jesús había escogido. Ellos no eran ni valientes, no eran ni fuertes, mucho menos con rostro de león, no eran ni ligeros como las gacelas, ni preparados para la guerra, eran simples pescadores. Sin lugar a dudas, el tipo de persona que menos pensaríamos para inaugurar un reino. Pero estos son los hombres que el Señor ha decidido usar. Y piensa en un momento en ti mismo o en ti misma.
¿Serías tú la primera opción para inaugurar un gran reino que trastornaría el mundo? Sé honesto contigo. ¿Serías tú tu primera opción? Yo sé que yo no sería mi primera opción. ¿Quién de aquí es un estratega bélico? ¿Quién aquí entiende de cómo rodear un pueblo para tomarlo? ¿Quién de aquí ha sido adiestrado para la guerra? Alguien quizás hizo servicio militar obligatorio en su país, pero más allá de eso. ¿Quién de aquí es ágil como una gacela, hermanos? Y a veces hay que ayudarse entre los hermanos para que se puedan parar de la silla. No solamente no nos escogeríamos, pero muchas veces viene a nuestra mente y debatimos con el Señor y le decimos, Señor, yo no sé ni siquiera por qué te has fijado en mí. Yo que soy tan débil, lleno de tantas debilidades, de temores, ¿cómo es que te has fijado en mí? Y obviamente conocemos la respuesta, viene a nuestra mente, es por gracia. Pero aún así no dejamos de cuestionar nuestro llamamiento porque más estamos concentrados en nuestras debilidades que en aquel que es débil. Más estamos concentrados en nuestra infidelidad que en aquel que permanece fiel. Pero vamos a ver, hermanos, cómo en esta sección que hemos leído estamos bien acompañados. A diferencia de David, el Señor escogió un grupo de hombres quebrados, dice Pablo, lo vil de este mundo, para lograr aquellos que ni los hombres más valientes que acompañaron a David pudieron lograr. Hermano, y eso es lo que somos nosotros. ¿Qué es lo que vamos a lograr que aquellos que acompañaron a David no pudieron lograr? La expansión del reino de Cristo a través de la proclamación de su nombre. Pero aún hay mucho en estos hombres como en nosotros que el Señor debe seguir transformando y lo va a hacer por medio de este discipulado intensivo al que Él los ha llamado. Dice el versículo 27. Entonces Jesús le dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, hiera el pastor y las ovejas serán dispersas. Como dije, no ha pasado ya mucho de que han salido de la cena y quizás en la mente de ellos aún están tratando de conciliar o de procesar. ¿Qué significa esto de, este es mi sangre, este es mi cuerpo? Aún no han entendido. Y Jesús le hace un anuncio. Y en este anuncio ya no se trata de mirar alrededor como en el primer anuncio que sería traicionado. Este anuncio va a responder a aquella duda que ellos tenían acerca de ellos mismos. Este anuncio es un anuncio personal. Y quizás viene a nuestra mente una pregunta, ¿por qué Jesús no fue directo? ¿Por qué Jesús no dijo, miren, Judas me va a traicionar? ¿Por qué Jesús parecería hasta medio misterioso al momento de anunciar que alguien lo iba a traicionar? Y creo que lo que Jesús quería generar en el corazón de sus discípulos era este cuestionamiento de ellos mismos, para que cada uno se examine. ¿Con qué finalidad? Porque ellos debían ver y estar conscientes que tienen el gran potencial de traicionar a su Señor, así como nosotros. Somos desertores potenciales. Por eso Pablo, cuando instruye a la iglesia de Corintios, le dice, mire, cada uno examínese si Cristo efectivamente habita en su corazón. No puede por ahí haber un creyente que cree que ya está sumamente firme, que conocemos la Escritura, que es lo que dice eso, ¿no? Al respecto de esa actitud. Así que creo que ese era el propósito por el cual Jesús no fue directo en anunciar la traición de Judas. Ahora sí debemos señalar que hay una diferencia inmensa entre la traición de Judas, que vino de un corazón ambicioso por una conveniencia personal, y como Jesús lo ha dicho, era del maligno, y esta negación de los discípulos ante la presión, ante la persecución, ante el miedo, ante ser testigos del arresto y del maltrato que Jesús iba a enfrentar. Así que el anuncio del Señor tiene el propósito de hacerle ver esta inclinación con la cual nuestros corazones aún luchan hacia la infidelidad espiritual, como dice nuestro primer encabezado, para que no vayan a caer en una autoconfianza,
Y el anuncio de Jesús debió hacerlos temblar, porque él dice, todos se apartarán o se escandalizarán, pero una traducción más literal es, todos me abandonarán. Ante las circunstancias que iban a rodear a estos discípulos y sus corazones aún débiles, ellos caerían, tropezarían. Se va a hacer evidente su debilidad. Y en ese momento no hay lugar para hacerse la pregunta, ¿seré yo? Porque Jesús está anunciando algo inevitable. Con la autoridad que tiene él como hijo del hombre, como hijo de Dios, como Dios encarnado. Él no dice quizás algunos, él dice todos. Y lo asevera esto usando las escrituras, dejándole ver que hay una profecía que se cumple en él específicamente. Está en Zacarías 13. Y por eso él dice, escrito está. La palabra acerca de los sufrimientos de Cristo debían de cumplirse. Y esos sufrimientos incluían la traición de aquellos que son sus amigos más cercanos. Esa promesa debía de ser sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuál es la promesa? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersas o dispersadas. Tendríamos que preguntarle al texto, ¿quién es aquel que hiere al pastor? ¿El pueblo romano? ¿Los principales sacerdotes? ¿Los escribas? Y Jesús hace obvio que usando la primera persona, quien hiere al pastor es Dios mismo, que había hablado por medio del profeta Zacarías. Este heriré al pastor incluye todos aquellos padecimientos que Jesús va a enfrentar en sus últimas horas camino al Gólgota. Así que, y también se hace evidente que cuando hablan del pastor, se hace referencia a la persona de Jesús. Hemos visto en el Evangelio de Juan cuántas veces Jesús hace referencia a él mismo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor, él ha dicho una y otra vez. Dios mismo lo heriría. En palabras de Isaías 53:6, es Dios quien hace que caiga sobre él, sobre nuestro buen pastor, la iniquidad de todos nosotros. Si tú eres creyente, si tú has procedido a la fe y el arrepentimiento, tu pecado, tu iniquidad, tu transgresión, tu rebeldía cayó sobre los hombros de nuestro buen pastor. Y Dios lo trató así. Es Dios quien lo quebranta, dice Isaías, sometiéndolo a padecimiento. Pero algo que dice Isaías que también sorprende en el versículo 10 del mismo capítulo 53, el siervo sufriente es aquel que voluntariamente se ofrece como ofrenda de expiación. Él no va en contra de su voluntad. Es Dios Padre quien en su amor decide enviar a su Hijo para quebrantarlo y sujetarlo a padecimiento por tu pecado, por mi pecado, por nuestras iniquidades. Pero es el Hijo quien voluntariamente acepta. Viene y se da mismo como ofrenda de expiación. Y sería el Espíritu Santo quien aplicaría esa redención a los pecadores. Es la Trinidad completa obrando por el rescate de miserables pecadores como tú y como yo. Así que este anuncio que les hace Jesús tiene toda la autoridad de la Escritura. Esto es lo que va a pasar, no hay marcha atrás. Pensemos un momento en la actitud de los apóstoles hasta este momento. Lucas nos dice en el pasaje paralelo que acaban de salir de una discusión. ¿Una discusión sobre qué? Un tema que a ellos les gustaba mucho. Una y otra vez siguen cayendo en lo mismo. La discusión de quién sería el mayor. ¿Quién es el más importante entre ellos? Y Jesús tiene que reprenderlo. Lo reprende en amor y lo reprende haciéndole ver cómo él, siendo mayor que todos, les ha servido la mesa y les ha lavado los pies. Así que retomando, estos salen de esta situación incómoda una vez más. Jesús le está haciendo ver la condición débil de su corazón, pero no los deja ahí, porque miren la esperanza que Jesús le da. Y es ahí donde los ojos de ellos debían estar enfocados, es ahí donde ellos debían permanecer firmes, no estar pensando quién de ellos era el mayor. Versículo 28 dice, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea.
Miren el gran contraste, hermanos, entre nuestro Señor y nosotros. Y yo sé que podemos meditar en muchos contrastes, pero algo que el pasaje nos muestra es el gran contraste entre la fidelidad de nuestro Señor y nuestra infidelidad. El gran contraste entre que nosotros desertamos a cada momento, pero Él no ha desertado a su plan salvífico. Que Él no ha desertado a su plan redentor a pesar de nosotros mismos. Él mismo lo ha dicho. Él mismo lo ha anunciado. Él sabe que sus discípulos lo van a abandonar y aún así, Él ha hecho un pacto con ellos. Y como dijimos, es un pacto unilateral. No dependía de ellos ni dependía de cuán buenos ellos pudieran ser. Depende de Cristo. Y a pesar de este abandono por parte de sus discípulos, Jesús les ha asegurado al final de la Santa Cena o de la institución de la cena que ellos beberían juntos del fruto de la vid allá en gloria. La salvación es del Señor, hermano, desde el comienzo hasta el fin. No hay cómo nosotros podamos llegar a una conclusión diferente cuando leemos la Escritura y vemos la fidelidad del Señor, que Él se ha dispuesto a salvar a un grupo de pecadores, un grupo de débiles que lo iban a negar, lo iban a traicionar. Eso no hace que pierdan su parte en el pacto, porque el pacto es unilateral, basado únicamente en la fidelidad de Cristo. Marcos usa la palabra pero. Dice, pero después que haya resucitado. Y creo que la Escritura nos muestra muchas veces esta palabra para hacernos ver una gran diferencia entre una cosa y la otra. Y posiblemente viene a nuestra mente Efesios 2:4, donde dice, pero Dios, Pablo primero habiendo hablado de la condición en la que nos encontrábamos, pero Dios que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Pablo también en Romanos 5:8 dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en esta ocasión, hermanos, hermanas, que estamos leyendo, señala lo mismo, que a pesar de la infidelidad de nosotros, a pesar de nuestra condición débil, Cristo va decidido camino a la cruz. Y eso debe generar en nosotros una gran confianza en el Salvador que hemos creído. No solo eso, Él dice que después que haya resucitado, o sea, él lo da por sentado. Aquí no hay duda de que el Padre lo va a vindicar. Aquí no hay duda de que su vida como holocausto, como propiciación, como ofrenda, es una ofrenda perfecta. No hay ninguna duda en él. Él da por sentado que el Padre lo va a vindicar. Él da por sentado que él será levantado por el poder del Espíritu Santo y da por sentado que él mismo va a tomar su vida. Dice, nadie me quita la vida. Dice, yo la doy, yo la vuelvo a tomar, él ha dicho. ¿Cuál de esta verdad es la verdad entonces? ¿Es el Padre quien lo levanta de los muertos? ¿O es el Espíritu quien lo resucita con poder? ¿O es Cristo quien vuelve a tomar su vida? Y la respuesta es sí y amén a todas estas preguntas, hermano. Estamos hablando del Dios Trino. No hay voluntades contrarias ni discrepancias dentro de la Trinidad. Es un solo obrar. Esa declaración sola, hermanos, debió quebrantar el corazón de estos discípulos. Debió hacerlos caer de rodillas. Ellos debieron de pensar, Señor, a pesar de lo poco que te damos y de lo débil de nuestro corazón, ¿aún así estás empeñado en ir a la cruz? A pesar de que tú conoces mi corazón y tú ves todo lo que hay dentro de él, y como dice la palabra, que delante del Señor no hay nada oculto, todo está desnudo delante de él. A pesar de todo eso, Señor, ¿tú estás dispuesto a sacrificarte por mí? Cristo es un Salvador personal. Y él mismo dice, él va a ir a buscar a las ovejas que se habían dispersado. Él no deja de ser el buen pastor en ningún momento, aunque nosotros pensemos de que está lejos de nosotros. Él dice, iré delante de vosotros a Galilea, después que yo haya resucitado. Le da la garantía que hasta el momento todo lo que él ha prometido va a suceder. Iré delante de vosotros a Galilea. En otra palabra, quiere decir, los atraeré a mí cuando llegue a Galilea.
yo los guiaré a Galilea. Allí donde ellos recibieron este llamado por parte del Señor, este llamado de dejarlo todo y seguirlo, es en ese mismo lugar donde el Señor confirmaría su llamado. Ahí donde Él mismo los volvería a reunir. La caída de estos discípulos no quebraría el pacto en el cual Él ha entrado con ellos y con su pueblo, por extensión con nosotros. Nuestras debilidades, hermanos, que son muchas, caídas y muchas veces aparatosas, no definen ni cancelan el pacto de gracia en el cual hemos entrado con el Señor. Él es el fiel. Él es quien ha resucitado, Él es quien es el buen pastor, Él es el que nos vuelve a reunir muchas veces ahí donde Él nos llamó, en ese mismo estado de quebrantamiento, es ahí donde Él nos lleva para ver su misericordia, hermanos. Me ha sucedido y estoy seguro que a muchos de ustedes también. Ahora debemos preguntarnos qué vemos de Cristo hasta este momento en estos versículos. Su carácter fiel, su paciencia, su amor y su obediencia al Padre. Él va a cumplir lo que el Padre le encomendó, que fue lo que el Señor le encomendó en la eternidad, que todos aquellos que el Padre le ha dado no pierdan ninguno. Y eso no ha cambiado, hermanos. No dudes de su salvación. No dudes de tu salvación por la debilidad aún de tu corazón, porque Jesús la ha garantizado. Si tú has profesado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, ese proceso de santificación está en ti. No estoy diciendo que tengas una falsa seguridad. Hay personas que tienen seguridad en que simplemente levantaron la mano un día. Y no estamos hablando de eso. Hay una lucha en el creyente. Muchas veces esa lucha nos deja desgastados, desganados, débiles, de rodillas, ensangrentados, con lágrimas. Y no definas tu salvación por esos momentos. Es un gran Salvador y fiel el que nos ha llamado. Y Él no va a perder a ninguno porque eso es el mandato que el Padre le dio desde la eternidad. Él garantiza nuestra salvación, no por lo que somos nosotros, sino porque Él ha decidido salvarnos y Él es inmutable. Hermanos, hablar de que la salvación se pierde es decir que Dios no es inmutable, que Él es mutable, que Él cambia de parecer. Es atentar en contra del carácter de Dios mismo. Cristo ha decidido salvarnos, Él ha decidido llevarnos al Padre. Ahora, ¿qué vemos de nosotros aquí? Al igual que los discípulos, muchas veces, al darse las condiciones propicias, nuestros débiles corazones se verán expuestos a caer. Que aún tenemos esa inclinación a la infidelidad espiritual y que aún buscamos satisfacción en aquello que es pasajero. Por eso debemos recordar la oración que el Señor nos dejó y en la última parte dice: no nos dejes caer en tentación. No nos dejes entrar en una tentación que vaya más allá de nuestras fuerzas. Sosténnos en medio de la tentación. Fortalécenos en tu poder para que no seamos conquistados por la tentación, sino que podamos resistir. ¿Cómo podemos lidiar entonces con esta inclinación que tenemos? Bueno, primero debemos reconocer nuestra debilidad y reconocer que somos desertores en potencia. Pero también debemos reconocer que el Espíritu Santo ahora mora en nosotros y que Él nos asiste y que nos ha equipado para luchar en contra de nuestras debilidades. Debemos mantener nuestra mirada en aquel, no que va a resucitar, ya no miramos hacia la cruz, miramos desde la cruz. Cristo ya resucitó. Miramos la tumba vacía. Miramos a aquel que va con nosotros, aquel que intercede por nosotros todos los días, hermanos. Y en algún momento lo he dicho, tratar de vivir la vida cristiana sin Cristo como nuestro máximo anhelo diario, en una relación íntima con Él, es imposible. En nuestras fuerzas podremos resistir hasta un tiempo, pero después bajaremos la guardia porque nos habremos agotado.
Y Dios no ha cambiado, hermanos. Dios da la misma esperanza que Jesús le da a sus discípulos, que a pesar de nuestro débil corazón, a pesar de nuestro corazón cambiante, a pesar de que muchas veces lo vamos a desertar, Él va dispuesto a la cruz del Calvario, va a cumplir con su misión y que después irá delante de ellos y los reuniría allí en el lugar donde los llamó. Y esa promesa de Dios se cumple para nosotros en Cristo Jesús. Es la misma promesa que vemos aquí. Es como si Jesús dijera, yo he resucitado y permanezco delante de ustedes hasta el fin. He aquí, yo estoy con ustedes hasta el final. Fueron una de las últimas palabras de Jesús. Ahora, la actitud de los discípulos ha cambiado completamente. Cuando se habló de la traición, todos hicieron una mirada introspectiva, comenzaron a dudar de sus propias fuerzas, pero ahora que Jesús dice que todos lo van a abandonar, nada menos que Pedro hace evidente su orgullo espiritual. Versículo 29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. ¿Ven el orgullo? ¿Ven qué sucede cuando tenemos un concepto de nosotros más alto del que deberíamos? ¿Ven cómo la autoconfianza no solamente lleva a Pedro, pero a nosotros mismos nos lleva a compararnos con otros? Y nos creemos más fuertes que otros. La respuesta rápida de Pedro nos lleva a ver claramente ese orgullo en su corazón. Es como que si Pedro le está diciendo, mira, ¿sabes qué, Jesús, entre tú y yo, estos te van a abandonar, yo no. Esto sí, ya yo sabía del comienzo, esta gente es así, no, yo no. Yo soy más espiritual que todos ellos. Yo estoy completamente seguro que esta no es mi debilidad, así que por ahí yo no voy a caer, Jesús, no te preocupes. Esto por el otro lado, yo no sé ni cómo tú los has llamado. Es más, no sé ni cómo tú lo puedes llamar discípulos. Al final del día, Jesús, conmigo te basta. Parece que esa fuera la actitud de Pedro, ¿verdad? Quizás Pedro quería dejarle saber al Señor que efectivamente Él era el mayor que todos. Él sería el más importante, el más fuerte, el más valiente. Y pobre Pedro porque desconoce la realidad de su corazón. Y me imagino la mirada del Señor mirándolo a Pedro con ternura, escuchándolo hablar como un niño que ignora realmente lo que está pasando. Así como cuando nuestros hijos nos quieren una explicación larga y tienen 11 años, 12 años, y nosotros los miramos y decimos, wow. Así es la mirada del Señor puesta encima de nosotros cuando lo que mostramos es orgullo espiritual. Cuando lo que hacemos es compararnos con otros. Yo jamás haría tal cosa. Es una frase que da evidencia de nuestro orgullo espiritual. Nos comparamos con otros de la manera que servimos, nos comparamos con otros de la manera que amamos, nos comparamos con otros de la manera que debemos responder al amor. Miren lo que está haciendo hasta ahora Jesús. No solamente que Él lo va a sustituir en la cruz del Calvario, los está amando de una manera sustitutoria. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Te ha tocado alguna vez amar a alguien que está completamente devastado, devastada, desanimado, desanimada? Y tú vas y con las mejores intenciones le das lo mejor de los ánimos, pero no hay respuesta. Y tú solamente tienes dos alternativas. O decir, bueno, ya le dije lo que tenía que decir, si tal persona no hace caso. O amar con un amor sustitutorio. Ponerte en tus zapatos. Sobrellevar su carga, porque en algún momento responderá. Eso es lo que Jesús está haciendo aquí. Y Jesús en Juan ha dicho, mire, un mandamiento nuevo les doy. Amarse, ámense como yo les he amado. Y no hay un estándar menor que ese. No hay un estándar menor que ese. Pero en nuestro orgullo nos comparamos, no solamente con las caídas, sino que nos comparamos cómo nosotros vemos la vida cristiana. Hermanos, y déjenme decirle que hay áreas en nuestra vida en las cuales no hemos caído, y si no hemos caído es por la gracia del Señor.
Si yo no soy el drogadicto de la esquina, es por la gracia del Señor. Si no soy lo peor de la sociedad, es por la gracia del Señor. Si usted no es la prostituta que se vende por un plato de frijoles, es por la gracia del Señor. Es solo la gracia del Señor. Es Él quien nos ha preservado. La palabra del Señor se cumple, dice que no hemos sido tentados más allá de lo que podemos resistir. Pero no pensemos por ningún momento en tu corazón o en mi corazón que no tenemos el potencial de hacer las cosas más aberrantes que jamás hayamos podido pensar. Y si eso te ofende, no conoces tu corazón. No lo conoces. Cuando uno se entera de la caída de alguien, en vez de rápidamente yo ponerme en el cuadro y comparar mi moralidad con la moralidad de otros, comparar mi carácter, mi temperamento con el carácter, el temperamento de otro, yo debo ser rápido y decir, Señor, gracias porque tú no has permitido que yo sea tentado o que yo caiga, aún siendo tan débil. Gracias, Señor, que me has guardado. Yo siendo indigno, tú me has salvado de cosas mayores. Como dije al comienzo, Pedro nos pinta de cuerpo entero. Nos deja ver el dilema en que vivimos, que aún siendo redimidos, aún nuestro corazón tiene concepto de nosotros más alto del que debemos. En el Evangelio de Lucas, en medio de este diálogo entre Jesús y Pedro, Jesús dice algo a Pedro que realmente no sé cómo no hizo temblar hasta la última fibra de su cuerpo. Miren lo que Jesús le dice en Lucas 22:31. Simón, Simón, mira que Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo. Varias cosas pasan con Pedro, ¿ok? Que pasa también con nosotros en medio de nuestro orgullo espiritual. Primero, ignoramos lo débil de nuestro corazón. Segundo, él ignora las promesas que Cristo le está haciendo, igual que nosotros ignoramos la promesa de Cristo. Pero por último, desestimamos el poder que Satanás tiene como enemigo de nuestras almas. Ahora, con esto no quiero decir que le vamos a dar más poder a Satanás del que tiene, pero tenemos que reconocer, aunque nuestra mente no lo pueda conciliar del todo, que Satanás tiene una autoridad conferida, limitada por el Señor para los propósitos que solo Dios sabe en su voluntad secreta que no se nos ha sido revelada. Observemos también una pequeña muestra de lo que nuestro Señor hace por nosotros, por el bien de nuestras almas. Él intercede por nosotros. Es Cristo quien preserva nuestra fe. Él dice, yo he rogado por ustedes para que tu fe no falle, Pedro. No hay nada en nosotros, hermanos, no hay capacidad en nosotros, no hay capacidad alguna que sea natural en nosotros para luchar contra Satanás. Y mucho menos el poder para atarlo, ni reprenderlo, ni darle time out en la esquina o castigarlo. Hermano, nada de esas cosas, la Escritura la contempla. Satanás es como un león rugiente que anda buscando a quien devorar, con una cadena de 10 pies, y él no puede llegar a 10 pies 1 pulgada. El Señor le ha dicho, hasta ahí no más llegas y hasta ahí no más llega. Pero es lo que el Señor ha decidido por sus propósitos eternos. También debemos reconocer que en varias partes de la Escritura hay una exhortación a que resistamos al diablo. Es cierto también que la santidad es una obra en la cual nosotros cooperamos, colaboramos juntamente con el Espíritu Santo que mora en nosotros. No es una obra única en nuestras fuerzas, tampoco es una obra única del Espíritu Santo, pero nada de eso, hermano. Esa lucha no fuera posible si no fuera porque Jesús intercede por aquellos que Él ha comprado. Una vez más ese pero, ¿no? Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, Pedro. Y una vez que has regresado, fortalece a tus hermanos. La manera como el Señor promete la restauración de Pedro es increíble. Ahora, la pregunta que posiblemente muchos están haciendo, si es que saben lo que continúa,
Si Jesús ha orado por Pedro para que su fe no falle, ¿por qué lo negó entonces? Y es tarea para el grupo pequeño del martes, ¿ah? Y yo creo que es por lo siguiente, hermano. Creo que nosotros tenemos un concepto de lo que es la fe equivocado. Pensamos que la fe, o un hombre de fe, o una mujer de fe, son seres invencibles. No lloran, no se desaniman, no se encierran, no se aíslan. Son héroes o heroínas. Súper fuertes, decididos. Hay que ponerles la capa nada más. Nos han vendido la idea de que un hombre de fe, una mujer de fe, ante las pruebas, muestra una valentía envidiable. Recuerden los hombres que el Señor ha escogido. Y nosotros vemos en la vida de Pedro que no es así. Pedro termina negándolo. Pero la promesa del Señor no falló. Y por ende la fe de Pedro no falló. La fe de Pedro debía de ser probada, y probada de una manera, hermanos, que quizás nosotros no lo vamos a enfrentar, pero debía de ser probada. Muy posiblemente quedó humeando como un pabilo. Quedó como aquella caña cascada, pero en manos de un gran Señor. Sería restaurado. Hermanos, cuando nuestra fe es probada, somos rápidos para comparar momentos en donde nuestra fe era como un fuego ardiente. ¿Y qué pasó conmigo, Señor? Si yo antes tenía una fe, yo antes tenía una comunión contigo. Quizás ahora se ha reducido a un pabilo que humea. Una mechita que bota un humito. Y contemplar eso nos desanima aún más. Yo quisiera, mi hermano, mi hermana, que contemples a aquel que ora por ti. Que contemples a aquel que intercede por ti. Tu fe está segura porque Él ha prometido preservar tu fe, porque es una fe que Él mismo te ha dado. Y debemos buscar refugio en aquel que nos preserva y que en su momento, hermano, no sé cuándo, no sé hasta cuándo tú seguirás enfrentando lo que enfrentas. La verdad que no sé. Pero en su momento la tiniebla se va a tener que disipar. Y así como Pedro al final del Evangelio, y basta con leer el final del Evangelio de Juan, el Señor va a su encuentro y esa imagen siempre ha capturado mi mente. Pedro está en la balsa con los demás discípulos. Juan le dice, es el Señor. Pedro no aguanta, Pedro se tira al mar, nada hacia donde el Señor. De esa misma manera el Señor vendrá a nuestro rescate. De esa misma manera. Mantengan esa imagen viva en su mente. En su orgullo espiritual, Pedro perdió la perspectiva real de lo que estaba pasando. Y eso lo llevaría a un final triste, pero la promesa del Señor permanece ahí. Jesús va a permitir todo esto para hacerle ver que el orgullo espiritual, aquella ceguera de la autoconfianza, inevitablemente sería su caída. Versículo 30 dice, y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. No creo que Jesús se lo dijo recriminándole. Una vez más creo que Jesús lo dijo para hacerle ver cómo Pedro ignoraba la debilidad de su corazón. Oh, Pedro, tú me vas a negar. Como nosotros muchas veces, ¿no? Nosotros conocemos la historia, lo estaremos viendo en sermones posteriores, pero vemos la caída aparatosa de alguien que se creía más fuerte que los demás. Aunque estos te abandonen, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y ante la simple pregunta, cuestionamiento de una sirvienta, Pedro lo primero que dice es, yo no lo conozco. La confianza de Pedro en su propia fuerza lo llevaría a la caída. Y Proverbios bien claro lo dice, antes de la caída, el orgullo. Pero Pedro no sería el mismo hombre después de esto. El Señor restauraría su corazón y conocemos esas 3 preguntas que el Señor le hace que penetra hasta lo más profundo del corazón de Pedro. Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas, Pedro, tú me amas. Y hasta que Pedro dice, Señor, tú conoces todas las cosas.
Muchas veces nuestras caídas aparatosas, dolorosas, son las que el Señor usa para mostrar nuestra debilidad y su poder restaurador. El versículo 31 nos deja ver aún lo obstinado que es Pedro. Pero esta vez ya no solo Pedro, todos los discípulos. Mas él, con mayor insistencia, es como que si él se ofendió. No, con mayor insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. Y también los demás decían lo mismo. Ahora hay una competencia. ¿Tú te crees fuerte? No, Señor, yo soy más fuerte que él. Es como que si Pedro se ofendió por la verdad que habla la Escritura. Que muchas veces refleja nuestro corazón. Nos ofendemos por lo que la Escritura expone de nosotros mismos. Pero una vez más, su promesa de ser leal al Señor quedará en vergüenza. Pedro negaría al Señor, como lo hemos visto. Y gritaría no solo una vez, 2 veces. Y a la tercera vez hasta maldeciría al Señor. En una traducción más literal dice que hablando lisuras, niega al Señor. La Escritura, amada iglesia, está llena de casos como el de Pedro. Nos faltarían dedos para contar los siervos del Señor que han negado desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero apuntan a una sola cosa, a una sola realidad. La salvación es del Señor. Él es quien la inicia, Él es quien la sostiene y es Él quien la llevará a su máxima consumación el día que seamos reunidos como un solo pueblo, postrados delante del Cordero que quita el pecado del mundo. La fe que se nos ha concedido para creer en Él, Él mismo la preserva. Es Él quien intercede por nosotros. Y no dejemos, hermanos, que la autoconfianza nos lleve a perder de vista la verdad es que la Escritura ha expuesto aquí en este momento. Nuestro corazón es débil, inclinado a la infidelidad espiritual. Nuestra mirada debe estar siempre puesta en aquel que resucitó entre los muertos y es aquel que sostiene nuestra fe. Y debemos urgentemente abandonar todo tipo de orgullo espiritual. No te compares con un hermano o con una hermana en su peor momento, ni en su mejor momento. ¿Qué tú tienes que no se te ha dado? Y si se te ha dado, ¿dónde está la jactancia? Si estás aquí, es porque el Señor mismo así lo ha decidido. Que aguardemos en el Señor, hermano. Y puede ser que tu fe está siendo probada hoy. De diferentes maneras. Como una vez hemos dicho, la vida a veces cambia en 5 minutos. Pero bajo cualquier circunstancia, tu fe puede estar siendo probada ahora. Y puede hacer que esto te esté llevando al punto de negar al Cristo resucitado. No ves esperanza. No ves luz al final del túnel. Y quizás eso te perturba. Quizás tienes tu mirada muy puesta en la calidad de tu fe. A lo mejor piensas que la prueba que estás atravesando es porque Dios te ha abandonado, es porque no lo ves más a Él como el buen pastor. Quizás piensas que es un castigo, ya lo hemos dicho, Él castigó a uno por nosotros. Y piensas quizás que esta prueba va a ir más allá de tus fuerzas. Pero Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y yo no puedo traerle a ustedes palabras inventadas por mí, más lo que la Escritura dice de Jesús mismo, hermanos. Y espero que eso tenga efecto en tu corazón. Él es quien intercede por nosotros día a día. Para que nuestra fe, hermanos, aunque pueda lucir como una mecha que humea, no termine de apagarse. Aunque parezca que se va a apagar. Para que, aunque nuestra fe se vea como una caña que está cascada, que está desquebrajada, a punto de partirse, el Señor no permitirá que nuestra fe sea quebrantada del todo. Él va a hacer que el gozo de su salvación regrese a tu corazón, a mi corazón, después del momento de la prueba. Es necesario que seamos pasados por el fuego, aunque sea por un poco de tiempo, como dice Pedro. El mismo Pedro
que se mostró obstinado. El mismo Pedro que negó al Señor escribe en su carta cómo es necesario ser probado. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea hallada en alabanza. Confíe en aquel, hermano, que en estas horas de completa soledad, siendo Dios encarnado, decide ir al madero, decide ir a la cruz, morir en la cruz para ser tratado como un malhechor cualquiera, para ser hecho maldición por ti y por mí. Pero el gozo que fue puesto delante de él es que te vio a ti y a mí en medio de ese pueblo que él iba a redimir. Y por eso él resistió los vituperios y el sufrimiento de la cruz. Él es el buen pastor. Él va delante de nosotros. Y mi amigo, mi amiga que nos visitas, que no has puesto tu fe en Cristo, déjame decirte que no vas a encontrar en la historia de la humanidad un hombre como Jesús. Dios hecho hombre. No encontrarás en ningún esquema religioso aquel que siendo Dios mismo se hace como hombre para pagar aquello que el pecador no puede pagar. La Biblia no nos presenta aquí un héroe de manera como el mundo lo quisiera ver. La Biblia nos presenta a Cristo, al Hijo del Hombre, divino y humano, siendo abandonado por todos para pagar por nuestro rescate. Y tú podrías decir, bueno, eso es una locura. Y es una locura. Pablo lo llama la locura de la cruz. Pero es locura para aquellos que se pierden. Es insensatez para aquellos que rechazan la cruz. Pero para aquellos que se salvan es poder de Dios. Y espero que en esta tarde, si tú no visitas y no conoces al Señor, tu corazón no haya sido endurecido y que puedas correr a Cristo. Que deposites en Él tu fe, llevando tu pecado delante de Dios, pidiendo perdón por ellos y ser reconciliado y gozar de la vida eterna con Él. Oremos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú nos consuelas. Señor, por medio de estos hombres, apóstoles, Señor, que fueron el fundamento, Señor, de la iglesia. Aquellos que después de estos tristes eventos no serían los mismos hombres, Señor. Vemos, Señor, cómo fueron fortalecidos por tu fidelidad. Vemos en ellos, Señor, marcas que vemos tan visibles en nosotros. Pero tal como ellos, tenemos un gran Salvador. Ayúdanos, Señor, a que nuestra mirada permanezca firme en tu Hijo Cristo. Y ayúdanos a amarnos, Señor, y a consolar de la misma manera como tú nos has amado. En Cristo Jesús. Amén.